Bienvenidos. Hoy el ministro de Economía entregó el presupuesto 2024 a la Asamblea. Todavía no se conocen los pormenores, pero sí les puedo anticipar que el ministro ha dicho que será un presupuesto deficitario, lo cual no es ninguna novedad, que los egresos superan a los ingresos y que su aspiración es cubrir el déficit aproximadamente en 8.000 millones de dólares para el final del año, déficit situado, según los cálculos, en 12.000 millones de dólares. A partir de esto, en que la economía se ha manejado a salta de mata durante 3 meses, como un tapahuecos abre un hueco para tapar otro, y ha funcionado bien hasta ahora esta estrategia del gobierno, en que la Asamblea le ha dado más de lo que le pidió. A partir de esto, se impone un giro para la economía. ¿En apenas un año? Sí. ¿Cuál debe ser? Se lo preguntaremos a quien ha sido 2 veces ministro de Finanzas, con sorprendentes y sobresalientes resultados económicos. El tiempo que manejó la economía, año y medio aproximadamente, durante Lucio Gutiérrez, y al final del periodo de Lenín Moreno, de 8 meses. El economista Mauricio Pozo Crespo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15, 709 si prefieren alta definición, de Vito TVO. En DirecTV es el canal 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas 2 cableras y en todas las demás salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Entre todas, cerca de 40.000 hogares conectados a esta hora en este programa. Otra cosa es que no haya la métrica que se dispone enseguida, como se la tiene en YouTube y Facebook, y que peor aún, no hagan rating de esas señales. En radio, 101.3 FM Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K, en Manaví, 89.3 FM también, La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a empezar con el anuncio que hizo aquí mismo el 20 de diciembre el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en su primera comparecencia, que presentaba el programa para el Fondo Monetario Internacional, una vez superado el primer escollo económico en el arranque de este gobierno. El tema que es bien importante para la caja fiscal y no es menor, el tema de las retenciones, que nos permite tener un flujo más constante de dinero en la caja fiscal empezando en enero, ¿no? En el modelo anterior había una gran concentración hacia recibir mucho en abril y el resto del año muy poco. Okay. O sea, cambia la tendencia y tenemos un flujo más estable que arranca desde el primer mes del año, porque es un porcentaje sobre las ventas de los grandes contribuyentes. Esta no es una medida que se esté tomando como organismo técnico y económico del gobierno. Tenemos la obligación de presentar todo el abanico de alternativas que tenemos, y obviamente el Estado central también tiene que ajustarse. Tenemos que tener alternativas para la primera parte del año, que la estamos trabajando con gobiernos amigos, con préstamos directos, préstamos soberanos de varios gobiernos.
para construir una buena propuesta económica al fondo. He encontrado una gran apertura, o sea, uno desde afuera siempre decía, el fondo es el que impone, el fondo nos ayuda a trabajar técnicamente una buena propuesta, y la propuesta es del país, y el fondo obviamente revisa esa propuesta, hace comentarios, y en base a eso tiene también la autonomía de apoyarla. Enseguida veremos si por ahí debe seguir el giro de la economía, por una buena propuesta económica al fondo, mejor dicho. Analizará eso Mauricio Pozo. Antes les recuerdo que él ha sido 2 veces ministro de Finanzas, como dije al comenzar la emisión, fue candidato a la vicepresidencia de la República en el 2017, tiene un máster en economía en la Universidad de Notre Dame, 1987, diploma magna cum laude en la University of Colorado, 1985, y es economista también en ese mismo año de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias por aceptar la invitación, economista, y bienvenido. ¿Por ahí debe seguir el giro que se dé a la economía o no? ¿Y qué incluir además? Gracias por la entrevista, Carlos. Tal vez empezar indicando que el Ecuador requiere un norte, requiere una senda por donde va a transitar, requiere por lo tanto un programa económico coherente que le dé certidumbre, le dé seguridad, no solamente para la inversión en el Ecuador, sino también para la lectura de los organismos y del entorno internacional. Si requiere un norte es porque no lo tiene. El hecho que hemos visto hasta la fecha es que se han anunciado una serie de decisiones que no se les ve todavía conexas unas con otras. Es decir, recuerde, ha habido el proyecto de ley de empleo juvenil, después hubo el proyecto energético, pero no se ve qué más y con qué objetivos se va a trabajar. Hay que poner metas, objetivos, instrumentos, un cronograma, de tal suerte que tengamos claro por dónde se va a mover el gobierno. Ok, más que anuncios, se ven medidas. Hay un récord de cuestiones que han hecho en estos primeros 3 meses que ya se quisiera otro gobierno. Han tomado las utilidades del Banco Central, la autorretención a grandes contribuyentes, amnistía tributaria, IVA al 15%, ISD al 5%, contribución temporal a la utilidad de las empresas, bla, 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 que le van a generar no 1.040 millones como esperaba al principio con el IVA, sino casi 3.000, sin contar, dicen ahí en esa cifra, los 500 y pico que le haría el Banco Central, más todo lo que le pueden dar los organismos internacionales que aspiran ellos sean 3.000 millones de dólares más, y otros agregados como lo que proporcionaría, sobre todo en el segundo semestre, la focalización de los subsidios. Ahí tiene usted más que un plan, pero un norte, una sucesión de cosas. Lo que pasa es que cualquier decisión que uno adopta en un programa de gobierno en el área económica tiene que apuntar a algo, tiene que tener una sindéresis y tiene que tener una coherencia de las acciones. El ministro de Economía dijo, hoy, 1.5% de crecimiento económico este año, 5% el próximo año, supongo que creen que se van a reelegir, y reducir el déficit hasta llegar más o menos a 8.000 millones de dólares, con lo cual el déficit quedaría en 4.000. A ver, vamos por partes. El primero es que este año el Banco Central, que es la entidad que hace las estimaciones de crecimiento económico, está apuntando a 0.8, es decir, un crecimiento menor al crecimiento de la población. Antes de que se hubiera dicho y hecho todo lo que le acabo de mencionar. Sí, pero lo que pasa es que lo que estamos viendo son decisiones que ayudan a pasar el río, pero no son necesariamente permanentes. El Ecuador tiene 2 problemas en este momento. El problema de la seguridad y el problema económico. Y ambos problemas son temas que van a demandar un plazo mucho más largo y por lo tanto las acciones para estos problemas tienen que ser también permanentes, no pueden ser temporales. Enseguida vamos a explorar en esas permanentes. Antes una acotación de una funcionaria de gobierno, María Clara. Ha sido la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien en recientes declaraciones para Ecuavisa describió la situación económica en que se recibió el país y relevó que ha salido del bache sin ningún crédito externo aún. Nosotros asumimos la conducción del Estado con menos de 100 millones de dólares en la caja fiscal. Pagamos los sueldos del mes de noviembre, pagamos el mes de diciembre, pagamos el 13º del mes de diciembre y nos toca pagar en pocas semanas también la 14ª remuneración. No hemos hecho un solo préstamo internacional hasta la fecha. A futuro, ¿deben hacerlos?
¿Eso es parte de lo que usted llama medidas permanentes y no temporales? ¿Qué es una medida permanente? Algo que permanece en el tiempo, algo que sea sostenible. ¿Cuál es una decisión en esa línea? El IVA. ¿Cuál es otra? Los subsidios de los derivados. ¿Cuál es una medida temporal? El anticipo del impuesto a la renta, la amnistía tributaria, el valor que van a pagar las compañías de telefonía celular por seguir operando en el Ecuador. Esas son decisiones que se las adopta por una sola vez, no es que recurrentemente hay cómo hacerlo. Entonces, esa es la temporalidad que nos ayuda a pasar el río, pero no resuelve el problema. ¿Qué otras permanentes se requieren entonces? Tamaño del Estado, fusión de empresas públicas, definición del rol del Estado en empresas donde no tiene un buen resultado, todo lo que tiene que ver con el manejo de subsidios, el tema del IVA, el manejo de la nómina, una reestructuración amigable de la deuda, sobre todo con tenedores de bonos, decisiones que tengan que ver con una política que apunte a abaratar los costos de producción, que ayude a la inversión. Todo eso hay que hacer. Esas son decisiones. ¿Y en año electoral qué quiere usted? ¿Magia o manejo de la economía? No, una cosa es que terminen las decisiones con resultados en un año, otra cosa es que se inicien las acciones para que en el tiempo vayan dando los resultados. A ver, vamos una por una. Es decir, facilito reducción del tamaño del Estado. Vamos. A ver, ¿dónde va a reducir el tamaño del Estado? Hay un espacio, yo diría, absolutamente claro por dónde se puede trabajar. Dele, ¿cuál? El que digan que el 80% o más, por ejemplo, de la nómina es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Salud y Educación, es asumiendo como que en esos 4 sectores no existen excesos, no existe grasa que cortar, y sí existe y bastante. Oiga, usted que destaca que estamos en una situación de inseguridad terrible, ¿quiere que recorten presupuesto a la policía y a las Fuerzas Armadas? Es que ese es el criterio que tenemos que pensar bien cómo realmente es aplicable. ¿Quiere que recorten salud y educación cuando la Constitución obliga Vamos por partes, a subir cada año? ¿Cuánto es? Vamos ¿5% cada año? Hasta el 6% hay que llegar en educación, pero vamos por partes. El que uno parte del principio que porque le doy más plata nos va a ir mejor es errado. En eso coincido. Entonces no es un tema de cantidad, es un tema de calidad también. Es decir, no porque yo le entregue más plata a la educación va a haber mejor educación, o para la salud, o para las Fuerzas Armadas, o la policía. Entonces la calidad del gasto público es algo esencial. O sea, usted quiere los mismos resultados. No, yo quiero mejores resultados. Quiere mejores resultados con menos plata, eficientemente manejada. Con plata eficientemente manejada. Ahora que requerimos a unas Fuerzas Armadas 80% operativas 24/7 todo el año. Pero lo que pasa, Carlos, es que nosotros hemos ido aumentando la participación del gasto en los mismos sectores y no han venido los beneficios. Ahora que le estamos mendigando armas a los Estados Unidos porque nos manden 5 Black Hawk, usted dice, recórtense. Ese es un ahorro para el Estado ecuatoriano que nos están ayudando desde fuera. ¿Pero a qué precio? Al precio que hayan pactado, pero ese no es el tema. El tema que le quiero decir es que no porque usted gaste más le va a ir mejor. En eso coincido, pero lo que yo en cambio trato de decirle es que no es el momento para recortar presupuesto a las Fuerzas Armadas de la policía. Yo no estoy diciendo, vamos por partes nuevamente. Y que legalmente no puede quitar la educación y salud, ¿dónde corta? No, hay que incorporar principios que no están incorporados para poder mejorar la calidad. De que los resultados son importantes, no es solamente decir, démosle 6% del PIB a la educación, sin decir en qué van a gastar en educación. ¿Y cómo se incorporan esos principios? Por cambios legales y por temas inclusive constitucionales, si fuera el caso. El tema de la seguridad social. Por Dios, usted también es político, ha hecho política. ¿Más cambios legales en esta clase de asamblea? En algunos casos hay que hacerlo. Fíjese algo. ¿Y más cambios constitucionales? Fíjese algo. En el asunto del 40% del aporte a la seguridad social, que eso está puesto en la Constitución. ¿Sí? Si usted le hace una proyección en pocos años, ahora son 2.300 millones, según el Ministerio de Finanzas, según el Seguro es más. En 2-3 años eso va a ser 4.000 millones. O sea, no se va a poder pagar, diga donde diga. Resolvamos entonces, eso si no se le pone un techo a ese aporte con reforma al sistema de pensiones y de salud, esto no va a tener salida. Pero no ahora, no en este Ecuador que tiene un año de plazo el gobierno. Si se reelige, en el próximo. Y ¿cuál es el apoyo popular que tiene el presidente Novoa en este momento? 82%. Si ahora no hace lo que tiene que hacer en temas de fondo, ¿cuándo lo va a hacer? Ok, han comenzado a recortar puestos y si hay un escándalo. 900 puestos entre una parte del IES
y otra parte de la burocracia. Ya comenzaron. Bueno, me parece bien. Esto no es un tema de 900. una sola vez. Es simbólico, sobre todo. Sí, pero no pretendamos tampoco, respondiendo a la pregunta anterior, que vamos a resolver todo en un año. Porque Eso no se puede fusión de hacer. empresas, ¿cuáles? Hay una lista de más de 40 Dígame empresas dos. que no tiene razón. Dígame de eso. dos. Dos. Le doy varios ejemplos. Se fusionó Petroecuador con Petroamazonas. Que es un desastre. Entre hasta los ahora. dos No era funciona. 10,000 empleados. ¿Sabe Ya. cuál era el objetivo? Dejar en 5,000. ¿Sabe cuántos empleados tiene esta 13,000 ahorita? entre ambas. Tiene más de lo que tenía antes. Correcto. O sea, eso no puede seguir. ¿Qué otras puede funcionar? Seguro Social, 38,000 personas. ¿Cómo maneja una institución con 38,000 personas? Eso no se puede manejar. La plata que se entrega a los gobiernos seccionales son 3,000 millones al año. ¿Usted cree que es rendición de cuentas de los gobiernos Ok, seccionales? usted propone también plantearse el rol que debe jugar el Estado en ciertas empresas. La típica es el caso de CNT, telecomunicaciones. Y ahí puedo seguir, hidroeléctrica, CNT, o ¿Qué sea, hace la con- lista es larga. ¿Qué hace con CNT? Ese no es rol del Estado. Ya sé, ¿qué hace con CNT? Fue mi pregunta. Tiene que buscar, en base a los mecanismos vigentes, alianzas público-privadas, inversión extranjera, coparticipación privada, cuál es el mecanismo que permita mejores Concesionar su resultados. administración. Puede Pero para ser, eso debe puede reducir la ser, mitad de la plantilla. Puede ser. Y para eso Ese- requiere plata para indemnizar 1.500 burócratas. Esos recursos sí vienen de afuera. El rato que hay el proyecto, hay financiamiento externo Y en el para ese caso de tipo las hidroeléctricas, ¿quién quiere Coca-Cola o Sinclair? Bueno, esto hay que trabajar sobre caso por caso, no hay cómo ampliar. Le cuento uno en donde yo conozco interesados. Para la refinería estatal de Esmeraldas. Hay un grupo que pone 2.300 o 2.500 millones de dólares para su rehabilitación. Además, ese proceso ya está en marcha. Lo único que ellos piden, entre comillas, porque el Estado no gasta nada, es en concesión 30 años del manejo de la refinería para poder sacar su plata. ¿Lo ve viable? Yo veo que el Estado tiene que meterse en lo que es su responsabilidad y cuál es su rol. Este caso, si fuera como lo Puede ser describo. este caso o pueden ser otros casos más. El Estado no puede ser empresario, Carlos. Ya, reestructuración amigable de la deuda. ¿Qué es eso? Que no hagamos nada que nos genere una preocupación afuera, como que vamos a entrar en una moratoria o un default. Ok, eso Esto hasta tiene ahora- que ser de mercado. Eso hasta ahora está claro. No estuvo tan claro. al En principio. enero no pagamos No es- sueldos a la burocracia y No, pagamos no. 270 millones de Pero dólares no mezclemos en las bonos. cosas. Estamos hablando solo de la deuda. Si yo quiero plantear un esquema mucho más financieramente adecuado para el Ecuador, yo tengo que manejar en términos de mercado y amigables con los tenedores de bonos, por ejemplo. Amigable significa Que sea de común acuerdo, no puede ser unilateral de un lado o del otro. Ya se lo hizo, Carlos, eso se lo hizo en el 2020 y nos dio un oxígeno de 4 o 5 años, periodo que ya está feneciendo. Correcto. Por eso hay que buscar un periodo más largo para que nos dé un respiro. Estamos hablando ya de 3,000 millones de dólares al año solo en intereses. ¿quién lo hizo? En el gobierno de Lenín Moreno ¿Quién? le inició Richard Martínez, yo lo continué. Ok, y otra cosa que usted hizo hoy fue un plan de largo plazo con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares que el gobierno de Guillermo Lazo completó y concluyó. Correcto. ¿Sirvió? Si no metíamos esa plata en el último trimestre del 2020, ¿sabe cuánta plata le metimos a la economía? 6,000 millones de dólares. Entonces sí. 4,000 del fondo y 2,000 del resto. Pero sirvió como La dejó dolarización Guillermo Lazo pudo a la haber tenido economía, problema. dijo con Ter- 180 millones de dólares de caja y 4,000 millones de dólares de retraso. Terminó el periodo, el 21, se acabó el convenio con el fondo, hubo el último desembolso y después se desordenó la cosa, al punto que en este momento estamos nuevamente con un déficit. ¿Se de desordenó 5. la cosa? Sí, señor. No, la cosa no se desordena sola. ¿Quién desordenó la cosa? El gobierno. pues. ¿Quién en el gobierno? El gobierno. ¿Quién lo hizo mal? ¿Simón Cueva o Pablo Rosemena? No. A ver, vamos. No, ¿O usted no quiere hablar de sus colegas? No es cuestión de hablar de mis colegas. ¿Quién lo hizo mal? Yo lo que le estoy diciendo Economista, es que lo que pasa es que siempre un acuerdo con el fondo comienza bien hasta que usted lo maneja. Se queda en manos de otros y terminamos como pero nos dejaron veamos la los economía. resultados. Veamos. ¿Había programa vigente con los multilaterales? Había. Mientras usted lo ¿Había manejó, una funcionó? reducción del déficit fiscal? Había. ¿Qué es lo que pasó después? Se desordenó. Tanto se desordenó que el año pasado cerramos con un déficit de ¿Qué es 5,700. desordenar? ¿Qué fue lo que hicieron? Una prueba de desorden. Sí. Gastar más de lo que se tiene. ¿Otra? Sobreendeudarse. ¿Ya? No avanzar en una reducción gradual de temas como de gasto público. No tener acceso a líneas de financiamiento externo. No tener crecimiento Es decir, económico un adecuado. acuerdo Todo con el eso es fondo desorden. funciona solo si hay medidas complementarias. Exactamente. que no La minen economía no el es terreno. ver 4 árboles, hay que ver el bosque. Ok, un aporte más para avanzar en esta entrevista que va como yo quiero, es decir, con el ritmo que se precisa para que ustedes entiendan lo claro de los conceptos de este señor, con quienes yo no necesariamente debo coincidir,
no tiene ninguna importancia que discrepe, porque el que sabe economía es él y no yo, ¿ya? Y segundo, lo ágil que puede ser el tratamiento de un tema así, ¿no? Denso, lento, grandilocuente, profundo, pero inentendible. María Clara. Vamos ahora con el exministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz, que el 5 de diciembre aquí mismo en Vera, a su manera, puso énfasis en que por la vía de focalizar los subsidios de combustibles, aunque sea comenzando por la gasolina, es como el Estado debe de salir de la interminable secuela de abrir un hueco para tapar otro. Tu problema no es impuestos para cubrir el déficit fiscal de 5.000 millones. Tu problema es ingresos de largo plazo de capital. Tu problema es petróleo. Correcto. Hoy día estamos consumiendo como país 1.600 millones de galones de diésel y 1.400 millones de galones de extra, que son en total 3.000 millones. Si esos 3.000 millones le subimos 50 centavos, hágalo poco a poco, hágalo de golpe. Estamos hablando que son 1.500 millones de dólares a la vena de plata. Y si quiere esa plata, dígale que va para salud, dígale que va para seguridad, dígale que va para las comunidades amazónicas o el tema indígena olvidado. Pero ahí hay solución, que es la de largo plazo y la que sirve. La otra es complicarnos la vida y frenarnos como estamos hoy ya frenados en la economía, que en este año estará idéntica al 2018. Y eso es mortal. ¿Es así o no? Que la clave, más de complicarse en todas las otras cosas, está en la producción petrolera y en la actitud respecto a la focalización de subsidios. La focalización de subsidios es parte del gasto, la nómina es parte del gasto, los intereses, la deuda es parte del gasto, el manejo de bienes y servicios es parte del gasto. Esto hay que trabajar y tratar. En el caso del ingreso está el tema petrolero y está el tema tributario. Todo eso hay que buscar ir manejando gradualmente en los casos que corresponda y más rápidamente en los otros ¿Es casos. posible subir la producción petrolera cuando inclusive la ministra de Energía asegura que Petroecuador maquilla las cifras, es decir, miente? Dice que están explotando más de lo que realmente explotan. Puede ser lo que está diciendo la ministra como un tema que realmente está ocurriendo, lo cual sería terrible. Es como que a las 4 de la tarde usted cierra la información y de 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana del siguiente día pasan cosas que no se ven en los números. Y nadie registra. Sí puede pasar eso. Correcto. Y no tengo argumentos para decirle si es efectivamente así, pero sí puede pasar. Pero lo de fondo es que en el tema energético usted necesita dos componentes. El uno se llama tecnología y el otro se llama financiamiento. Y esos dos elementos provienen fundamentalmente de afuera. ¿Cómo los puede dar el gobierno en este periodo? ¿Cómo los puede atraer? ¿Cómo los puede concretar? Es más difícil decir, pero empezar a generar interés. ¿Cómo? A ver, parte del tema es que no me parece que funcione eficientemente Petroecuador. Me parece que tiene deficiencia operativa, me parece que todavía hay problemas de corrupción, me parece que tiene que crear los mecanismos que permita agilitar la producción y de manera paralela crear incentivos, no son incentivos realmente la palabra, sino mecanismos que permitan atraer interesados que sí existen afuera. Eso toma 4 años. No, Sí. no es tanto, Carlos. Esa reingeniería y No, la depuración de reingeniería, la empresa. la reingeniería sí. ¿Una nueva estructura? No, yo me refiero a la participación de interesados del exterior aquí. Pero cambiar el corazón del asunto, que es enderezar Petroecuador. No es cuestión de 4 técnicos que entren y den 4 patadas y son honestos y pongan en orden las cosas para luego hablar del resto. Bueno, ese ejemplo de Petroecuador es replicable a otras empresas, pero sí, eso hay que hacer cambios internos, hay que hacer una valoración de puestos, hay que ver el rendimiento de cada uno de los funcionarios, ver dónde están los excesos. ¿Eso va a demandar un plazo? Sí, pero hay que empezar. Y focalizar subsidios de este año solo en la gasolina, como propone Fausto Ortiz. ¿Es lo correcto? Yo voy un poquito más allá. Me parece que el tema de focalización tiene que abarcar las gasolinas, la super está libre, me refiero a la Extra y Ecopaís, Sí. pero también el tema del diésel. El diésel es el que concentra el grueso del subsidio. Si usted le mete al diésel con las gasolinas, son más o menos 3.000 millones, depende del precio del petróleo, Dejando pero 3.000 el millones subsidio anuales. solo para transporte público. Y de manera paralela apoyar a los sectores que realmente requieren el apoyo del Estado. Puede ser transporte público, puede ser el tema de carga, Vía puede ser pesca artesanal. Eso es gasto. Vía exenciones, Sí, vía pero el liberación. neto entre los 3.000 que le ingrese y lo que le cuesta el subsidio es más o menos 500 millones, no gasta más que eso. La diferencia le va a quedar.
este momento lo que estamos haciendo es decir, subsidiando el contrabando y paradójicamente hasta el narcotráfico. Es decir, este año se podrían reducir 2.500 Eso le entra millones la de vena dólares. al otro día, Carlos. 2.500 millones de dólares. En un año, no en lo que queda, porque ya estamos, Okay. estamos terminando los 2 primeros meses, pero en términos anuales sí. Recuerde algo, el año 20, nosotros teníamos un ajuste del 5% al precio de los derivados, hasta alcanzar los precios internacionales y de esta manera eliminar o reducir el costo del subsidio. Nos ahorramos 2.000 millones, Carlos. Si y vio, eso después se suspendió. Si vio por lo que le razones pasó no. al gobierno del cual usted fue parte, aunque no cuando usted era parte, por comenzar a reducir los subsidios, casi se cae. Eso fue antes. Eso se lo hizo Octubre del 2019. ¿Y cuándo fue la pandemia? El 20, esto se aplicó en el 20. ¿Vio lo que le pasó? Peor todavía. Pero, Carlos, por favor, los señores indígenas que tienen todo el derecho a manifestarse en contra, porque es la democracia, son el 7-8% de la población. El presidente tiene el 80% de apoyo. No puede ser que ese porcentaje decida todo para el resto de los ecuatorianos. Tienen que buscar formas de apoyo a los señores y al sector, sí. Arma un fideicomiso de los recursos que va a quitar el subsidio abierto que tiene este momento, les entrega con objetivos a ellos vialidad, atención médica en zona rural, provisión de insumos, baja de aranceles al sector, le da telecomunicaciones al sector y les mantiene a ellos con los servicios que requieren. Facilito cuando uno no es gobierno, ¿no? Facilito. Yo sé que no es fácil, yo nunca he dicho que es fácil. Yo lo que le estoy diciendo es que esas son las formas como se debe manejar. Y si tiene un buen equipo político, que yo creo que sí lo tiene, puede ir avanzando en esa línea. Ese es el giro que propone Mauricio Pozo para la economía en la primera mitad del programa. María Clara. Cuando volvamos tendremos también la opinión del economista Andrés Vergara y se une a nosotros como panelista vía Zoom Paola Icaza, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, además de ser catedrática de la UES. Es tiempo de un plan económico de largo plazo que no se limite a las medidas eficaces y acciones urgentes tomadas hasta hoy, para asegurar así incluso el mayor objetivo político que tiene el gobierno, reelegirse, generando certeza sobre el futuro, será más factible. Simplemente para recordar por qué mi invitación a Mauricio Pozo a este programa, al 31 de diciembre del 2020, cuando él había ingresado al Ministerio de Economía en octubre, el monto de atrasos que se dejaron fue de 1.210 millones de dólares, de los cuales 397 eran al sector privado y 813 al sector público. Los atrasos con que recibió este gobierno la economía fueron 4 veces más, 4.000 millones de dólares, entre otras cosas. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, 48 horas después. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el programa, sube en resumen el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos llegamos en simultánea gracias a Macro Digital. María Clara. El economista Andrés Vergara, aquí mismo en Ver a su Manera, el 5 de diciembre, fue muy crítico respecto a las leyes que han presentado el Ejecutivo, porque en lo principal se sigue repitiendo el mismo esquema de subir impuestos con algunos toques para dar otra impresión. Presentan una ley económica como si beneficiase a la mayoría de ecuatorianos, cuando el diablo o el detalle está en las pequeñas cosas que no dicen con mucho énfasis, que es básicamente mayor recaudación. Siempre intentan adornarlo con alguna medida que dice que va a beneficiar al empleo joven, que van a quitar tributos a ciertos emprendimientos, a ciertas cosas nuevas. Ninguna de estas medidas ha tenido el resultado, porque así lo dicen los números. No ha habido una mejora en el fisco en ninguno de estos tiempos. Podría ser interesante tomar ciertas medidas que beneficien más a la sociedad civil y que todo sea enfocado a que tenemos que financiar al Estado y que todos vivimos para el Estado y a mejorar. La principal medida que se tendría que tomar en cuenta, y en términos generales le hablo antes de hablar de lo específico, es aumentar la velocidad del dinero. ¿Y qué significa aumentar la velocidad del dinero? Que haya más transaccionalidad entre los ecuatorianos, que vendamos más, compramos más, que seamos un poco más productivos. Aunque esto fue el 5 de diciembre del año pasado y apenas había una medida económica de las tomadas hasta ahora entonces, ¿coincide usted en que esas y las demás básicamente tienen adornos, pero lo principal sigue apuntando a más recaudación, más impuestos y punto?
Los resultados hablan por sí solo. Si uno ve, por ejemplo, qué pasó el 20 en materia fiscal, el déficit fue de 7.000 millones de dólares. El 21, el déficit del programa económico iniciado y continuado fue de 3.500 millones de dólares. O sea, algún resultado hubo de las decisiones que se adoptaron. No podemos decir que se resolvieron todos los problemas, no estoy diciendo eso. Todos los parámetros de la economía principalmente se miden por el tamaño del déficit. No es solo el déficit. Menos déficit, buen manejo. Más déficit, ruina de manejo. El problema de esto, Carlos, es que cuando usted no tiene en orden las finanzas públicas, hay un riesgo de contagio a varios sectores, como el propio sector financiero. Cuando usted, por ejemplo, tiene atrasos muy grandes y no le paga a un proveedor del Estado, ese proveedor no le paga a un tercero. Ese tercero no le paga la cuenta al banco. Y de ahí viene, se pone en riesgo la dolarización. Hace un mes estaba en riesgo la dolarización. Ni le nombraron. Ahora ya no, yo sí, ahora ya no hay riesgo de la dolarización. Se acabó. Yo estoy diciendo que siempre existe un riesgo de contagio. Eso hay que tratar de evitar. Porque cuando usted no paga, puede cortarse lo que se llama la cadena de pagos. Y eso incide en el sector financiero, y el sector financiero maneja la liquidez. Entonces, ¿no ve usted que hay medidas básicamente con adornitos? Por eso insisto en lo que dije al principio. Usted requiere decisiones que sean completas, con sinergia e integradas por el lado de ingreso, por el lado del gasto, con un norte predefinido y con objetivos y sostenidas en el tiempo, porque uno de los problemas de Guillermo Lasso fue que le apostó a más impuestos cuando dijo que no haría, y después comenzó a devolver impuestos o a reponer lo que quitó a la clase media, especialmente con el impuesto a la renta, pensando políticamente en las cosas, y le fue peor. Ya, si tomas por un camino, lo peor es desandarlo, a cuenta de que estás rectificando. Paoli Casa Oneto, ¿qué piensa usted de el giro que debe dar la economía partiendo de lo que ha propuesto Mauricio Pozo? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos y Mauricio. Qué gusto unirme a este panel y conversar con usted. A ver, lamentablemente lo que yo creo que está pasando ahorita es que nos pasamos apagando incendios y, digamos, lo urgente le quita recursos, es decir, dinero, tiempo, esfuerzos, a lo importante. Y lo importante en cualquier economía que busca desarrollarse es el crecimiento económico. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en la mitad de esta guerra y nos han dicho que la razón por la que se sube el IVA y todo lo que ha pasado con estas medidas es por un tema de financiar una guerra, un poco nos estamos olvidando de qué es lo que necesitamos para crecer económicamente, para poder lograr el desarrollo. Entonces, yo me fuera por la vía, primero, de las tasas de interés. Es increíble que sigamos con estos techos de las tasas de interés, sigamos creyendo que las tasas de interés en este país están elevadas, y Panamá es un muy buen ejemplo para decir que el mercado es quien mejor tal vez marca el paso de las tasas de interés, y eso en general ayuda a la inversión. Entonces yo empecé hablando de crecimiento económico, y yo creo que lo que necesitamos para el crecimiento económico es inversión. Entonces, tasa de interés por el lado de crecimiento. Y segundo, no sé qué opine Mauricio Pozo con respecto a esto, pero el tema de los subsidios sigue estando ahí, y es increíble cómo ese déficit se va haciendo cada vez más grande para subsidiar el consumo. Nosotros elevamos tasas de interés, elevamos impuestos, subimos ISD, estamos haciendo todas estas medidas para seguir subsidiando, y eso parece bastante distorsivo y la verdad es que medio en contra de cualquier lógica económica. Muchas gracias. Muy amable, economista Paoli Casa Oneto. Ella introdució un elemento nuevo. Ya nos referimos aquí a los subsidios y su focalización, no a las tasas de interés. Todo el mundo reclama que se deban bajar, nadie dice en qué medida y peor cómo lograrlo. La fórmula que el gobierno anterior se usó no funcionó, vender el Banco del Pacífico a un banco internacional para que vía competencia lo consiga. ¿Cómo lo hacemos ahora? El sistema de determinación de las tasas de interés no funciona en el Ecuador. Las tasas de interés es como la presión arterial de un paciente. Tienen que mostrar algo. No puede ser que la tasa de interés en general sea la misma, con distintos niveles de riesgo, con precio del petróleo de 120 o precio del petróleo de 20, con crisis de pandemia o sin crisis de pandemia, con más liquidez, con menos liquidez, con más riesgo. Eso no funciona. Tienen que expresar algo, porque cuando eso no ocurre, usted lo que produce es exclusión de personas. O sea, la clave está en cambiar el sistema. El sistema no funciona, tiene que mostrar el riesgo y lo que está pasando en el mercado. Bien dice usted, son iguales si hay riesgo país de 1.500 como es ahora que si había riesgo país. Usted ve el gráfico de las tasas de interés de los últimos 10 años, es una línea horizontal, no se mueve. ¿Cómo se cambia ese sistema?
que recoja el principio de riesgo en la determinación. Pero hay que de las cambiar tasas. los parámetros y lo que decide la Junta de señor, Planificación sí. Financiera. Si usted quiere, no sé qué hierbas más. si usted quiere, le pone un techo en una banda, pero eso tiene que moverse. ¿Eso es tiene una que fluctuar. regulación simplemente o Eso requiere es cambio sí, legislativo? señor, no, eso es la Junta de Regulación Monetaria. Lo que pasa es que tiene un componente político, porque puede haber tasas que puedan en un momento dado subir, otras pueden bajar, pero va a haber acceso. El peor crédito es el que no existe, Carlos. A su juicio, 2 ejemplos. ¿Cuáles pueden subir o deben subir en este rato y cuáles pueden o deben bajar en este rato? Un Hay ejemplo. muchos segmentos de crédito, eventualmente el microcrédito debería subir, porque eso no funciona donde está. Me van a decir, pero 20% o 30%. 28%, correcto. Claro, pero ¿cuál es el problema de eso? Que cuando usted ve quienes acceden al financiamiento, es el que produce frutillas en 1 hectárea en la sierra, no tiene dónde vender, se va a un mercado a las 5 de la mañana, necesita capital de trabajo y le prestan $100, pero le cobran 5% diario. Okay. Diario, eso es más de 1000% al año. Okay. Bueno, esa gente no tiene acceso al crédito formal. Si usted tiene un sistema más eficiente, esa persona puede ir a un ente regulado, llámese cooperativa o llámese banco, pero va a poder operar en mejores condiciones. Mire, ahí ha roto un tabú, Mauricio Pozo, con esa franqueza que acaba de declarar. Microcrédito subir, pero si ya le cobran bastante, 28%. Si le llegan a cobrar el 40%, es mucho más seguro y rentable que el chulco, del cual lo sacaría esa tasa de microcrédito. Ahora, ¿cuál es el que debe bajar? Puede haber sectores, por ejemplo, una gran empresa que pueden reducirse, el crédito productivo para el sector de la empresa grande puede bajar, el crédito de consumo puede en algunos casos subir, en otros bajar, dependiendo del riesgo del cliente, pero esos principios no están, Carlos. Ok, ahora lo que se pone es un techo. Entonces, como no pueden subir, ¿qué pasa? El sistema financiero empieza a cobrar otras cosas, porque no compensa la tasa, el riesgo que está cubriendo. Entonces, ese sistema tiene que modificarse, es parte del problema. Ya está escrito, por cierto, en el informe del Fondo Monetario y del Banco Mundial que presentó hace unos 3 meses. Vi que lo recomendaron. Por eso preguntaba, si es solo una decisión económica de la Junta Financiera de Planificación, no sé cuántas, solo decisión de... Hay 2 juntas de regulación que para mí fue un error, pero no voy a hablar del tema ahorita. Debe haber ido una sola. La una es directora del Banco Central, la otra es la que controla todo el sistema financiero. Esa es la que tiene que regular, pero tiene que hacerlo en común acuerdo también con el Banco Central. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que podamos tener un sistema que funcione y que refleje lo que está pasando en el mercado. Ok. Que no van a entender que es mejor que el que hay hasta que se haga. Y hay que atreverse a hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo. María Clara. Al volver se une a nosotros como panelista vía Zoom el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Es tiempo de un plan económico de largo plazo que no se limita a las medidas eficaces y acciones urgentes tomadas hasta hoy, para asegurar así incluso el mayor objetivo político que tiene el gobierno, reelegirse. Generando certeza sobre el futuro, será más factible. Economista Larry Yumibanda, expresidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, presidente del Foro Económico de esta ciudad, bienvenido. ¿Qué añadiría usted a la propuesta de qué giro darle a la economía en función de lo que hemos tratado hasta aquí con Mauricio Pozo y Paola Icaza Oneto? Hola, Carlos, buenas noches también a los panelistas, buenas noches a la audiencia. Yo creo que ya depende mucho del equipo económico, porque si bien es cierto, se han dado un sinnúmero de opciones, como por ejemplo focalizar los subsidios a los combustibles, como por ejemplo optimizar el gasto corriente, por ejemplo el tema de la revisión del gasto tributario, tratar de buscar nuevos acuerdos comerciales, tratar de que, por ejemplo, y eso sí tiene que haber un consenso con la banca para tratar de bajar las tasas de interés a los préstamos de consumo y microcréditos, ya solamente depende del Ejecutivo. Yo creo que ha hecho algunas acciones creo que positivas, falta nomás es ir materializando algunos temas que consideramos sin perjuicio, que por ejemplo el tema del seguro social es un tema que no necesita postergarse más su discusión, especialmente porque se entrega del presupuesto del Estado aproximadamente $3.000 millones anuales, que tiene que de alguna otra forma ser revisado para que el seguro sea rentable, no sea caja chica de los gobiernos, pero también sirva para generar beneficios a los afiliados, pero que no dependa tanto de los recursos del presupuesto estatal. Economista Larry Yumibanda, usted también es político y por eso va a entender que le hago una pregunta política
entiendo que es actualmente representante en el Parlamento andino, es vinculado al PSC. La variable política, según Mauricio Pozo, es la que tiene que ser aprovechada ahora, dada la gran aceptación que tiene el gobierno, aunque sea de corta duración, 1 año, y estemos en función electoral, para emprender por todo lo que ustedes han reclamado tanto tiempo y no se ha ejecutado. ¿Usted coincide con eso? A ver, especialmente en algunos temas que el Partido Social Cristiano el gobierno ha ejecutado, salvo el tema, por ejemplo, del IVA o, por ejemplo, el tema de los impuestos a la banca. De ahí, el tema de lo que ha planteado yo, de lo que tengo conocimiento, el presidente los ha acogido, tanto así que ha existido gobernabilidad. Se ha planteado un sinnúmero de iniciativas legales y el PSC ha dado sus votos, y yo creo que esa es la tónica y la línea por la cual creo que el presidente Henry Kromfle, como cabeza de la Asamblea Nacional, le ha dado como dice, esos puentes para que el Ejecutivo también pueda ejecutar sus propuestas, ¿no? Muchas gracias, economista Larry Yumibanda. Y aquí otro elemento que tiene que ver con la política, con lo petróleo y lo económico. El bloque 43 del ITT no se puede cerrar este año, no se debe cerrar este año, ya lo insinuó el propio presidente al decir que consultaría técnicos para pedir una moratoria de 1 o 2 años por lo menos. Hay una propuesta, por un lado, de que simplemente no se lo cierre porque la pregunta estuvo equivocada. Piden dejar el petróleo debajo del subsuelo, que es donde no está. Señores, se equivocaron, lo siento, hagan otra consulta si quieren. Otra pregunta, porque esa está mal hecha. Y la otra es, ¿saben qué? No podemos desoír la opinión popular, menos en un año electoral, en un periodo tan corto, pero planteemos un proceso técnicamente más largo, que mínimo sería de 5 o 6 años, y hasta tanto lo que se sigue explotando, en parte que vaya quedando un fondo que financie el cierre, que va a ser muchísimo más caro de lo que cualquiera se imagina, y ambientalmente incluso más costoso de lo que significaría mantener la exploración. ¿Por cuál de las dos se decanta usted? Creo que ha sido un error enorme haberle preguntado a la ciudadanía que opine sobre un tema que no conoce. Nunca se le explicó qué es el ITT, si produce o no produce, cuánto produce, qué daño ambiental o no ha tenido, cuánta gente depende del ITT, cuánto aporta para el presupuesto del Estado. Nada de eso, lamentablemente, se ha dicho. Sin embargo, yo hice 5 programas de eso, pero eso es insuficiente. Claro, y eso significa que la gente fue a opinar sobre algo que no conoce. No veleramente, porque todos son ambientalistas. Entonces, queremos vivir con un ambiente distinto de protección medioambiental, perfecto, pero preparémonos para eso, pues no podemos poner la carreta delante de los caballos. Entonces me parece que sí debemos de insistir en que la ciudadanía recapacite, pongámoslo así, en este tema, y si quiere insistir en esto, preparémonos para eso, pero no como lo estamos haciendo. Ahora, en este problema estamos pegándonos un tiro en el pie. No producir petróleo, cuando inclusive el costo del desmontaje es más de lo que rinde el propio campo. Exactamente. O sea, eso no tiene que decir. Y las 2.500 familias que tienen ahí servicio de telecomunicaciones, educación, salud, todo el resto. ¿Qué hacemos con lo que rinde el bloque 43 del ITT este año? $700 millones al precio actual del petróleo. ¿Dónde se contabiliza eso? ¿Ya está tomado en cuenta? No, eso es parte de la producción, es casi 1/5 de la producción nacional de crudo. Eso está dentro de la producción que tenemos. Eso no representa un adicional por la hora, ya está incluido en los ingresos. A este momento porque seguimos produciendo. Ya, pero el rato que dejemos de producir, estamos hablando de un impacto en términos de presupuesto de 1.200 en términos anuales. ¿Qué sería en agosto si es que el presidente cumple? Claro, ahí el impacto va a ser obviamente los meses que quedarían del año, pero en la práctica eso sigue ahí. Y obviamente el impacto en términos anuales es lo que le acabo de decir. Simplemente, técnicamente, no puede ser en agosto. Y si creen que cerrar un pozo es tan fácil como encementar la parte de arriba y retirar la aguja o la válvula que dicen, por la forma que se lo hacen, van a comenzar todos a liquear, a filtrar y contaminar más de lo que se pretende no hacer. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es tiempo de un plan económico de largo plazo que no se limita a las medidas eficaces y acciones urgentes tomadas hasta hoy, para asegurar así incluso el mayor objetivo político que tiene el gobierno, reelegirse, generando certeza sobre el futuro, será más factible.
Parte final de este programa que se ha dedicado a explorar un giro para la economía, hoy en que se presentó y se hacían ajustes hasta última hora el presupuesto general del Estado en su fecha límite a la Asamblea. Seguramente este fin de semana exploraremos aquello con el ministro de Economía, que se ha reservado 2 semanas en silencio para poder luego explicar los detalles. María Clara Triviño Martínez, con el rito que tú estableciste, concluimos. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para el economista Mauricio Pozo, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, economista. ¿Ese afán obsesivo de reducir al máximo el déficit en apenas un año de ejercicio económico es saludable, sí o no? Sí. La segunda. ¿Ve usted posible que los organismos internacionales den créditos por $3.000 millones al gobierno para el segundo semestre, sí o no? Sí. La tercera. ¿Subiría el IVA de banda del 13 al 15% para el segundo semestre del año, sí o no? Sí. La cuarta. ¿Cree que el manejo de la economía por parte del gobierno apunta principalmente a no hacer olas para reelegirse, sí o no? Depende. La quinta. ¿Se esperaba usted que el gobierno tenga tantos recursos como ha sido posible en estos primeros 3 meses, sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Explíqueme el depende. María Clara le preguntaba si ve usted que el manejo del gobierno apunta a no ser olas, básicamente lo económico, para reelegirse. ¿Por qué dice depende? Le doy un ejemplo. Si no topan el IVA, el subsidio al diésel, puede ser que estén pensando en la afectación electoral del año 25. Eso es un tema que económicamente debe abordarse. Si no lo hacen es porque, estoy especulando, puede ser que lo vean como un costo político en el proceso electoral. Vamos más allá, porque usted también fue político, candidato a la vicepresidencia de la República y tiene posiciones políticas como economista sin duda. Otra cosa es que no sean partidistas o ideológicas. En ese caso, ¿valdría la pena? Dejamos de ingresar $1.200 millones por el subsidio, el diésel, pero nos aseguramos 4 años más en el poder para poder hacer eso y más. ¿Vale la pena? El que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. El presidente Noboa fue elegido para tomar decisiones, no para que haga lo que requiere para la Lo va a hacer, solo que lo va a posponer. Lo que pasa es que la inacción de no hacer ciertas cosas, si él resultare nuevamente electo o elegido, le va a costar a él mismo volver a hacerlo. ¿Ha visto todo lo que le hemos perdonado al presidente Noboa? Se escapó Fito, otro gobierno se caía, se escapó Colón Pico, otro gobierno se caía, metieron la pata con Rusia y con Estados Unidos, otro gobierno se caía. Han tenido una cantidad de errores que nadie le habría aguantado si no hubiera hecho bien lo principal, bajar la inseguridad. Bueno, este es un tema de expectativas también. Se ha manejado, yo creo que políticamente también bien, no habla mucho, lo cual es bueno, y lo que habla creo que lo dice bien. Medido. Uno es dueño de lo que calla y preso de lo que dice. Y en política hay que saber qué decir, cuándo decir y cómo decir. La otra cosa, en todo esto no le he preguntado a usted en cuánto cree que se puede reducir el déficit este año. ¿Cuál es su cifra? ¿A cuánto podemos llegar? Depende de lo que hagan, Carlos. Correcto. O sea, si hacen lo que usted propone, si los 3.000 millones que vendrían. Si entran los 3.000 millones, ajustan 3 puntos del IVA, hacen una reducción de gastos de lo que se puede hacer este año, yo creo que pueden bajarse de los 5.700 o 5.000 que está acercando a cerca de unos 2.500 millones. Que no digo que sea poco, pero es mucho más manejable. Es decir, sobre todo el tema de los atrasos, por los impactos de tener atrasos con el sector privado. Okay. Yo creo que eso sí es posible hacer. Y en este trance, ¿cuál va a ser su rol? ¿Seguir opinando y advirtiendo o algún rato está dispuesto a mojarse el poncho otra vez? Bueno, ya me he mojado 2 veces el poncho, o sea, yo nunca he evadido esa situación. En la repetición está el gusto. No, pero ya estuvo 2 veces, ya que estuvo Yo no le he dicho que sea una tercera. Hay otras formas de mojarse el poncho. Bueno, estamos opinando, estamos escribiendo. ¿Por qué no va a la Asamblea? No me atrae la Asamblea, Carlos, para serle muy sincero. El problema es que no tiene economistas la Asamblea, muchos. Ese es el problema. Y no tengo mucha paciencia para ciertas cosas, entonces prefiero no entrar en la Asamblea, creo que hago mejor opinando desde afuera, dando mi opinión, escribiendo, y si quieren una opinión adicional de manera más puntual, estoy dispuesto a hacerlo. Creo que lo ha demostrado, y por eso la invitación. Gracias por su tiempo,
sus definiciones y especialmente su paciencia. Ha dejado en claro Mauricio Pozo que la economía necesita un giro y ha puesto rumbo hacia el norte que él reclama que todavía no se ve. Porque ha pedido sobre todo que una serie de acciones dispersas tengan coherencia y conectividad para definir ciertas metas con mucha más claridad. Coincido en que eso hace falta. Ese plan económico es la gran deuda que tiene el gobierno, que a partir de la presentación del presupuesto hoy, en donde da una serie de señales adicionales de por dónde piensan ir, tiene que materializar. Ya dijo aquí el ministro de Finanzas que aspiraba a un programa económico con el fondo. Debe empezar a negociarlo el próximo mes, quizás se concrete en mayo y tal vez para junio esté el panorama definido. Pero en todo eso, no olvidar la arista social del manejo económico, especialmente en seguridad. Todo no puede ser cuestión de represión, sino empezar ya la recomposición del tejido social, como le llaman. Y eso no con grandes cambios estructurales todavía, porque no es posible, sino con una serie de pequeños detalles de focalización de atención en las zonas que se han limpiado, para que la esperanza de la gente se sostenga, y su vida diaria también. Ahora que tanto se asombran con Bukele y critican a Bukele, él lo hizo. Eso no se ve, eso se siente ahora. Tiene una iniciativa que se llamaba Cubos, funcionó. En Medellín lo hicieron. Tuvieron otra serie de iniciativas para rescatar los barrios. La etapa de represión tiene un límite. La de reconversión social es ilimitada. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí el destino que debe de tener el proyecto de reformas al COIP. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.